Atipan, Munat Marcachirinaka, lunes uranakan ham yatitapin arhatiri, acá arhat araquiñani, doctor Alfredo Guzmán. Upampiwaruskip araquiñani temas judiciales, temas akaqsañani, hilpachaja, asistencia familiar, divorcios, y hupaqsaran t'ayaraki, campirusa portanipini hupaqananchta añataki, a ver kunham sarjataskisto kuruna kanja, hanichar hatkisto kakamachinakaja, puqaspa chatan hanichataki kunakatarsta añataki. Ukatakiwa kankaraki, doctor Alfredo, muy buenas tardes nuevamente con nosotros, muchísimas gracias por venir nuevamente. Hermana Carla, buenas tardes. También Genial. saludarle a todos los que nos escuchan por esta emisora prestigiosa en las diferentes provincias, todo, pues saludarles que habiendo ya pasado fiestas patrias, estamos pues, para continuar como nos caracterizan todos los días, lunes a partir de las 4 de la tarde, tomar temas legales. Hoy vamos a tocar pues sobre la ley 603, que es la asistencia familiar. Doctor, ¿nos podrías informar qué es la asistencia familiar? Bueno, la asistencia familiar, anteriormente la sociedad conocía con pensiones, es igual, ¿no? Es para la alimenticia, la que pagan el obligado a los beneficiarios, ¿no? Obviamente cuando tienen los hijos, la persona con quien se quedan los hijos obviamente tiene derecho de pedir la asistencia familiar a la persona con lo que el padre de familia con lo que no se ha quedado. Y es la asistencia familiar no simplemente es exclusivamente para los padres, también hay mamás que pagan, ¿no? Hay hijos que se quedan con el papá y entonces quien tiene la obligación de pagar es pues la mamá, y también hay muchos privados de libertad por incumplimiento de la asistencia familiar. Entonces pues es una obligación pasar la asistencia familiar. ¿Para qué? Para que cumplan el estudio, la alimentación, techos de creaciones, salud, todo eso. Para eso está destinado la asistencia familiar. Obviamente sin importar las deudas que uno puede tener, aquí se cumple para los hijos. Así dice la Constitución Política del Estado. De igual forma la ley 603 siempre van a dar pues esa prioridad primordial para los menores. De lo contrario pues estarían desamparados. Entonces en eso consiste la asistencia familiar. Asistencia familiar ukaja takpacha kitinakasa wawam qhipaqta wayapki hupanakatakius asinwa doctor paqanashta aparakisto wawanakampi qhipaqtapki sañani qhipachanakaja chachas wawam qhipaqtaway warmis haythaway yaqachacham saraway hanuko khomaki sarant away hanwa iwan munkit hayukamatampe watia qhipachaja warmina casa akaqsañani qhipaqtap wawanakampi ukat hachachas sarant away yaqawarmin hanukasti akaja ukamaki sarant away ukat yaqipachanaka ukamat halqtawina kuthipan hilanakulla kanaka kamachinaka uthipi ma asistencia familiar ukaja churata piniña pau chachas warmis kaukniri wawaq qhipaqchi hallukhamata hicha ukamakipan akapachanakan yaqipanaka phoqtaspachatanti hanukaja iskap hakpachatancha yaqipachanakaj anqaj markanakarukiu sarjapjaraki yaqipachanakasti kun cuartelanakarusti ijapjap hallukama yaqipachanakaj hisk'a tawaqo q'aju'l tawaqo waynuchunaka ukamaru inaspant hasi wayapjarakchi hani ukar puriñas puri wayapchi hallukamaw ist'asiraki hilanakullakanaka ukanakatakiwak asistencia familiar ukanakaja ukanpirusa kamachinakaj tariapayapjarakiristam hantimpo qapkasman ukaja pero ukap pirusa kitinakas wawanakampi qhipaqtana ukatja maskarakiw hiwansanakatimja proceso sukampi hanukaj sumatz aruskip t'añan aukim taykampiqa a ver han profesor hiwasaq sarkañanta han abogados toqer pero es nuestro hijo aruskip t'añan kunjams asistencia familiar ukja churama hanugaj kunjamarus tukuñan humaj kunampis yanapta atwawar nayaj kunampis yanapta anerikis sasin yaqipanakaj utjarakiw wakisiw hayay t'añkua hilanakullakanakarusa hallukhamat amtawir purip hatanakapat hichaj sapharak pachatapi asistencia familiar ukaj kunapachatraxti wawanakarusa churaspas sasin desde qué año se podría de darse esta asistencia familiar, doctor? Bueno, la asistencia familiar es, puede
ser asistido desde que la mamá ya está en estado de gestación. Ah, mira. Después de ahí uno puede pedir, ¿no? Desde estado de gestación. Obviamente ahí no va a haber certificado de nacimiento porque todavía no has nacido. Muchas veces no, pues no saben todavía si va a ser hombrecito o mujercita, no saben. Pero para eso, ¿qué pruebas? Entonces, pues pruebas tiene que ver, pues ahí ecografía, aparte de eso, los controles correspondientes, la norma lo faculta, ¿no? La norma lo faculta. Una vez cuando nace el hijo, obviamente la asistencia familiar, pues nomás se transmite para el hijo. Obviamente cuando está embarazada, obviamente es la mamá la que tiene pues la prioridad de poder realizar para la alimentación todo lo que corresponde. En realidad la asistencia familiar es desde donde hacen la demanda. Entonces la ley faculta, pueden hacer esa demanda desde que la mamá está ya pues en estado de gestación. Pero también si la mamá muchas veces, por azares de la vida muchas veces pasan, tienen hijos y están pues conformando una familia, luego pues se desune la familia, se divorcian, entonces desde que presenta la demanda, obviamente lo van a notificar, desde ahí cose para adelante la notificación, desde ahí cose, así nos respondiera, ¿no? Así nos respondiera, desde ahí cose la asistencia familiar, después posteriormente se puede estar llevando la audiencia, entonces en la audiencia dirán, usted señor tiene que pagar cierto monto, que actualmente es 500 bolivianos y tendrá que hacer la cancelación desde donde lo han notificado, así, bueno, obviamente eso es la norma lo que procede, ¿no? Hasta que cumpla la edad de los 18 años, estudie o no estudie, hasta la edad de 18 años de edad. Obviamente, posteriormente pone la norma excepciones, ¿no? Obviamente, después de que cumplan 18 años de edad, el menor que era ya pasa a ser mayor de edad. Entonces, a lo cual, entonces, ellos tienen que hacer su apersonamiento en el caso de que estuviesen estudiando. Cuando ellos están estudiando, obviamente tienen que hacer apersonamiento y demostrar que están estudiando. No siempre es en la universidad ni en la normal, puede ser en institutos técnicos, policiales, pero tiene que estudiar, eso la norma faculta. En el caso de que está estudiando, máximo puede ir hasta la edad de 25 años. Pero si terminan a la edad de 23, entonces ahí termina la asistencia familiar. Y también pone la norma excepciones para aquellas personas que tienen pues, hijos que tienen discapacidad, eso es de por vida, si en caso hay una discapacidad de por vida, entonces eso es de por vida la asistencia familiar que se lo tiene que cancelar. En eso la norma manifiesta, entonces obviamente una vez cuando concluya la asistencia familiar, cuando cumple 18 años y no está estudiando, o cuando cumpla los 25 años, ya cuando ha terminado de estudio, pero esta vez para cesar la asistencia familiar, obviamente le corresponde al papá. Vamos a poner el ejemplo de que el papá lo está pagando a la mamá o a los hijos la asistencia familiar, pero puede ser también pues, viceversa, ¿verdad? En este caso, el papá tiene la obligación, quien estaba pagando la asistencia familiar, era la que tiene que hacer la demanda para poder cesar, una vez cuando ha cumplido los 25 años, demostrando que ha cumplido 25 o ha cumplido el estudio, o ha cumplido, en el caso de que no estudiaran, entonces ha cumplido mayoría de edad de los 18 años y no está estudiando, entonces se va a cesar la asistencia familiar con una resolución y desde ahí ya no se va a pagar la asistencia familiar, pero mientras no haga la cesación y no haya una resolución va a seguir cogiendo la asistencia familiar. Ah, qué lindo, hermano. Doctor, ahora, sin caso que no cumplen con esta asistencia familiar, ¿qué sucede? Bueno, la asistencia familiar es de forma obligatoria. Decimos que es obligatorio, ¿no? Es precisamente para eso se lo paga para eso se lo hace la demanda correspondiente. La norma dice para aquellas personas que no quieren, que no cumplen de forma voluntaria, entonces les obligan. Pero eso es el trámite que corresponde, pero muchas veces no pagan, firman y es más de su conocimiento, para eso se llama la liquidación correspondiente. La asistencia familiar está pues fijado por mes, no por años ni por semestre, nada, es por mes, entonces lo tiene que pagar la asistencia familiar de forma mensual, pero muchas veces, como acabas de decir, hermana Carla, no las cumplen y casos de eso existen bastante. Hay mamás que inmediatamente a los 3 meses ya hacen liquidación, pero también hay mamás que lo dejan así, hasta 10 años después de eso, obviamente, porque eso no prescribe, porque es un derecho y una obligación. Igual, pues tiene que coger la asistencia familiar. Entonces, muchas veces hay cargas hasta de 10 años, muchas veces se aproxima a 100.000 bolivianos. Son varios hijos y han fijado una asistencia familiar por un monto considerable y no las cumplen. Entonces, pues la norma dice, entonces se la tiene que hacer la liquidación, pero siempre y cuando una resolución que haya en el juzgado, entonces esto es el monto por lo que no ha cancelado el papá de mi hijo, tendría que indicarlo una vez aceptado, lo van a notificar también con la liquidación, lo van a notificar y lo van a dar 3 días
para que pueda observar. Por ahí ha pagado, entonces la otra parte por ahí o ha sumado mal, entonces puede observar, le dan 3 días. Le da. En el caso de que no respondiera nada, entonces se da por no observado. En el caso que observan, bueno, lo solucionarán. Una vez terminado eso, o de nuevo lo van a notificar con el monto aprobación, con el monto aprobado ya. Esta vez lo van a notificar obligando para hacer la cancelación en los 3 días, para que haga el depósito correspondiente. No las cumple, entonces el último es el mandamiento de libertad. Entonces, con eso obviamente lo van a ejecutar hasta que cancele. Pero eso también tiene un tiempo límite que es de 6 meses. No es como en penal, ¿no? Obviamente son 6 meses. En eso consiste la asistencia familiar. Sin caso que en los 6 meses no cumpliera nada, doctor, con esta detención preventiva. Obviamente, cuando no cumple con los 6 meses, obviamente la norma le faculta para que puede salir, pero también haciendo un compromiso en otros 6 meses. Hay una sentencia que manifiesta otros 6 meses, pero dentro de eso tiene que hacer la cancelación. Y por ahí no cancela. Por ahí también es una forma de salir y una vez saliendo y se escapa. Pero también hay otra forma de poder hacerlo cumplir, porque no puede haber más de 6 meses por una asistencia familiar. Entonces, muchas veces, ¿qué se hacen? Muchas veces el tiempo que no ha pagado, que estaba privado de libertad de los 6 meses, se supone que no ha cancelado, ¿no? Entonces, otra liquidación lo sacan. Entonces pueden dar la continuidad, pero con otra liquidación. Pero con la liquidación que lo han hecho privar de libertad, con eso no van a poder, porque 6 meses nomás tiene. Entonces, con la liquidación que faltaba, que en los 6 meses que no ha pagado, entonces se supone que debe 6 o algo más. Entonces, de eso ya también sacan, entonces con esa liquidación ya también darle la continuidad. ¿Para qué? Para que haga la cancelación correspondiente, ¿no? Ahí me refiero no solo a los papás, también hay mamás que están privados de libertad, porque es una obligación de los papás pagar la asistencia familiar. Y en muchos casos, pues se atienen. Cumplo los 6 meses y bueno, salgo, dice, y en muchos casos lo han realizado, también no han dado la continuidad por la segunda liquidación, pero muchas veces por falta de asesoramiento. Doctor, usted que tiene muy bien el conocimiento de este tema, así como también recibe a las mamás o a los papás que ya se han quedado con los hijos pidiendo la asistencia familiar, ¿a qué edades más que todo cometen, doctor? Porque generalmente tal vez aquellos niños o jovencitos de 18, 20 años, ¿cómo lo ve usted, doctor? En realidad a la oficina llegan de forma, pues no con una edad determinada, ¿no? A la asistencia familiar muchas veces hay mamás que han llegado cuando estaban en estado de gestación, hay que llegan con 3 años de edad, 15 años de edad, muchas veces también cuando ya son mayor de edad, ya cuando tienen 20 años, pero ahí tienen de que demostrar sí o sí lo que están estudiando y apersonarse. Después de 18 años, obviamente, quien ejerce el derecho son los hijos, ya porque ya son mayores de edad, a no ser que le den un poder legal a la mamá para que dé la continuidad. Entonces, con relación a una determinada edad para la asistencia familiar, obviamente no es preciso, no llegan de diferentes formas por ciertas circunstancias de la vida. Y ahora, doctor, nos referimos de que usted lo ve tal vez alguna estadística, ¿a qué edad más que todo los jovencitos, las jovencitas nos equivocamos de tener el hijo o la guagua y no queremos pasar las pensiones? Generalmente cuando hay esa inestabilidad, cuando se realiza el matrimonio, siempre está pues desde 18 hasta sus 25, 27 años de edad. Bueno, muchas veces ya procrean, ya tienen sus hijos correspondientes, por favor. Muchas veces cuando ni siquiera tienen una estabilidad económica o muchas veces no lo razonan. Eso no quiere decir que están, pero tienen que empezar a madurar qué es lo que van a tener con los hijos, con qué van a mantener. Muchas veces hay bastante problemas de eso, ¿no? Muchas veces no hay pues una estabilidad económica, muchas veces se casan entre jóvenes, estando todavía en condición de estudiantes. Muchas veces la situación económica les separan y entonces a causa de eso hay asistencia familiar en la mayoría de los casos, pero también en otros casos se ven perfectamente bien establecidos. Hay menores que bien, pero trabajadores y dedicados al estudio y llevan bien la familia. Pero entonces en la mayoría son esto muchas veces también para poder divorcio, causa de eso la asistencia familiar, ¿no? Es por falta de trabajo, por falta también de alcohol
alcoholismo, por falta muchas veces, por su seguridad del trabajo, no existe, no hay trabajo muchas veces, la economía no es pues tan estable, entonces muchas veces acá ya que haya un divorcio o posterior a ello viene obviamente acompañado de la asistencia familiar. Aunque no me crea, hermana Carla, muchas veces también llegan actualmente por el mal uso de celulares, que bastante llegan a la oficina, obviamente, que hay pues infidelidad que han demostrado por WhatsApp, y entonces a causa de eso hay divorcio, y a causa de eso cuando hay divorcio, obviamente también hay pues la asistencia familiar. Wadilla kisin hama yaqipacha hilana kuyakana kakapachanakan halqtawinaka ukahna waltawinaka uthiu hilpachaja ka hakawin haniu simpach irnaqawinaka uthiti ukan pirus yaqipachanakaja qolqis hanut harakiti ukat yaqipachanakaja inasa chachaja warmim sarq warmis ukhamaraki halluka kawsanakatjanwa halqtañanakaj uthawai hilpachaja kaja patunga pisqan markam sarakiwanpi hupanakaw hilpach purt'anipji ukhamati yatiñataki asistencia familiar hayuk mayit añatakis sasino qananchapjaraki lup iphapi niñan mudat markachirinaka wawana kasarus iuqt'api niñan a ver kunhaman kaskisa kawkharus saraski kitimpis inamoraski kitimpis kitimillampi yuqallanpis misus wawamaj saraktananpi iuqt'api niñani hanuk hamata uka thakinakar sarap qañanakapataki yaqipachakath hamatak imilluwas usur unchtarak yuqall wawas ukhama hasta pantjasiwaychay ukhamat pero ukatja chuymanla q'isiñanakaw utji ukatjama yaqipachaj mamá soltero o papá soltero ukhamatz qhipaqtana asistencia familiar mayraktanja hiwasatjamaski yaqipachaj hilanakullakanaka awki taykawa hani control uchiktanti waynushta waqunakasaro celularanak churtana celularanakajas escuelat pacharapqa hupanakampi escuelat mantapki ukaja celular irqaduyta humataki walantasin uka kawsanakat yaqipachaj uñapqi ukat uñasinja yasta inasta waqun waynam unt'asqchi yasta ukhamattis wiasawajap munat markachirinaka pero awkitaykatim sumpach usht'asiñan wawana kasan askinjam hilapqañanakapatakiqa inas wawana kasaja ma profesional qhipuruqmis suwayapqarakchin hayukhamat awkitaykatim yaqipachaj sumsarnaqañan ejemplo wawana kasatakiqa wawana kasaj kipkakiw sarnaqarakin hiwasjamanpi tataja mamajanpiq sumsarnaqan haniw kuna huchikiwa kama infidelidad ukanakas utjansasin hallukhamat ukatjakwa wawana kasarma ejemplo nishta esnan hilanakullakanak anchit ist'awayaptawama estadística doctor hupaqtantit awayu hilpachaj patunka marani patunka kimsani 23 24 25 año ukanakaw hilpach purinipqa asistencia familiar ukmayit añatakiq sasin qanancha ukat hiwas asarakiatan doctor Alfredo, muchísimas gracias por venir y informarnos este tema y también conocer esta situación porque hay muchas mamás y papás tal vez sufrimos y necesitamos alguna orientación. ¿Cómo puedo empezar este proceso de asistencia familiar? Aquellos que estamos interesados, ¿a dónde podríamos de venir, doctor? ¿Dónde es su oficina? Estamos en Cruce Vieja, en edificio donde está la fiscalía, no juzgado, ¿no? La fiscalía, el edificio Silimani, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 4 de la tarde atendemos. Mi persona lleva pues todo relacionado a materia penal, ahí están medidas cautelares, juicio oral, detención preventiva, revocatoria, todo procedimiento en materia penal, en materia familiar, precisamente lo que estamos hablando de asistencia familiar, liquidación, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, divorcio, todo relacionado en materia familiar y en materia civil, usucapión y acción de reivindicación estamos llevando. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio pasen por la oficina, nosotros lo vamos a asesorar de forma gratuita, no lo cobramos, el asesoramiento es de forma gratuita o nos pueden llamar también al número de celular que es 725 37 3637 25 37 363 o también nos pueden llamar a WhatsApp, que es el mismo número, o nos pueden enviar mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725 37 363. Nosotros encantados pues lo vamos a recibir en la oficina. Doctor, muchas gracias. Estaremos pues el próximo lunes tocando otros temas legales. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo.